Todas se han mamado todo el día la televisión en ese cuento. Es que eso es mondá con tabaco, sea más serio, loco. Por eso es que este país vale mondá. Por eso este país no progresa. Es un show, una verga, una mondá. Oiga, señora juez, coja todo eso que usted ha leído en todo el hijueputa día y en vez de haberlo leído desde las 8 de la mañana y son las casi 5 de la tarde, cuélguelo en internet y que todo el que quiera leerlo, que vaya y lo lea. Usted a las 8:30 de la mañana cuando empezó, lo que ha debido de decir es esa mondá. El que quiera ver todo el tema del fallo, vaya a internet a este link y lo leen, hijueputas. Y entonces usted procedía inmediatamente a las 9 en punto a decir: señor Uribe, usted es culpable. O señor Uribe, usted no es culpable. Y punto final. Es que se ha mamado 10 horas de televisión. Eso vale miles de millones de dólares. Esto es mondá con tabaco. Ministro de Justicia, usted no vale mondá. Si le gusta bien y si no, vaya y se me cuelga en el Boulevard de la Niña Emilia. ¡Che! Álvaro Uribe Vélez es oficialmente el primer expresidente condenado en la historia de Colombia. ¡Sóplelo! 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 ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva Petro! No estoy contento con el fallo, con la condena o con la medida que le van a imponer al Matarife. No estoy contento. Esa grosería debería tener cadena perpetua o pena de muerte, con el daño que ha hecho en Colombia. Tanta gente que ha muerto, tanta gente que ha perdido sus tierras, tanta gente que ha sido desplazada por culpa de esa grosería y de sus amigos, todo ese emporio que hay, poco de groserías, que igual que la guerrilla son unas lacras en Colombia. El Matarife por lo menos debería tener por lo menos 50 años de cárcel, porque eso ha sido malo, perverso, que nos ve con la carita cuando es tremenda lacra, una ponzoña, mejor dicho. Por eso los invito a que digamos duro en las redes: queremos una condena ejemplar contra ese malvado Matarife. Que tengan buen día. Hola chicos, estoy marchando en este momento. No saben la felicidad, me acabo de enterar, weón. Uribe culpable, estoy muy feliz. Esta noche me emborracho. ¡Uribe! ¡Stop! ¡Uribe para tu hijueputa! Hoy por fin, como defensor de derechos humanos, puedo decir: Álvaro Uribe Vélez es un criminal. Ya no puede ir a presentarme una querella por estarlo difamando. Ya hay una sentencia judicial que lo declara un criminal. Y esperamos nosotros que efectivamente toda la población colombiana entienda que no se le puede rendir pleitesía a aquel poderoso que abusa del poder, que violenta la Constitución, que violenta la ley, que atropella los derechos ciudadanos. El capítulo político de Álvaro Uribe Vélez tiene que cerrarse definitivamente para que podamos empezar a transformar a Colombia por los senderos de la paz, por los senderos del respeto a los derechos humanos y por los senderos de la dignificación de la justicia. Muchas gracias a la juez Sandra Heredia por esta decisión histórica, por ese enorme compromiso con la justicia. También a la fiscal Marlene Orjuela, al senador Iván Cepeda, a Reinaldo Villalba Vargas, su abogado, al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, a Miguel Ángel del Río, a todos los que han hecho posible este día histórico para nuestra nación. Soli, háblame calabozo de mis penas, va al video. ¡Al video! Calabozo de mis penas, calabozo. Una mañana me tomaron prisionero, me llevaron a la cárcel del calabozo primero. ¡A nombre doña mío! ¡A nombre doña mío! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! Calabozo de mis penas, es una de hombre vivo. Mi nombre es César Andrade, director de la serie Matarife. Durante la primera temporada de la serie me escondí tras los seudónimos de Jack Nielsen y Emma Thompson.
no por vanidad, sino por necesidad. Porque en un país donde decir la verdad puede costarte la vida, protegerme era también una forma de resistir. Hoy es un día histórico. La jueza Sandra Heredia ha tomado una decisión valiente en el caso contra Álvaro Uribe Vélez. Una decisión que, más allá del estrado, retumba en el alma de un país que ha esperado justicia durante décadas. Con el fallo de la jueza Sandra Heredia, se cierra un ciclo que muchos creíamos eternos. Un ciclo de impunidad, de persecución, de silencios forzados. Esto no es un mensaje para echarme flores ni a mí ni a la serie. Matarife no me pertenece, tampoco a quienes han lucrado con ella. Esta serie nació para ser del pueblo colombiano, para convertirse en una herramienta que irrumpiera en la conversación nacional, para ponerle rostro a la verdad, para romper con el miedo. Celebro profundamente la valentía del senador Iván Cepeda. Su lucha incansable por la verdad y la justicia ha sido el faro que nos sostuvo en los momentos más oscuros. Nada de esto sería posible sin su voz firme, sin su coherencia, sin su dignidad. Y celebro también al pueblo colombiano, que lo ha acompañado y se ha formado junto a él, que entendió que la verdad no se suplica, se exige, que ha aprendido a organizarse, a resistir y a construir memoria. Para mí este fallo cierra un ciclo que pensé que nunca se cerraría, un ciclo que empezó hace años, cuando decidí contar una historia que muchos querían silenciar. Este fallo no solo reivindica a quienes lucharon por años, también nos recuerda que el arte, la comunicación, la verdad pueden ser armas poderosas cuando se empuñan con dignidad. Es condenado por primera vez un presidente en Colombia. Condenado Álvaro Uribe Vélez. Por fin se hizo justicia. Cuando la justicia toca la puerta del poder, la democracia respira. Hoy Colombia demuestra que la ley no tiene nombres propios ni excepciones. ¡Que viva la justicia colombiana! No te confundas, a Álvaro Uribe Vélez no lo va a condenar una juez de la República de Colombia. Lo va a condenar la historia. Las generaciones presentes y futuras sabrán que durante el 2007 y 2006, más de 60 congresistas fueron condenados por parapolítica. El 30% del Congreso de la República en la era Uribe tenía nexos con paramilitares. Alfiles de Uribe como Eleonora Pineda, Álvaro García Romero y Salvador Arana, incluido su primo Mario Uribe Escobar, fueron investigados y condenados por nexos con los paramilitares. Salvador Arana fue condenado por homicidio. Por eso el presidente Petro tenía razón cuando decía lo siguiente: ¿qué diferencia entre el Congreso de la República que yo viví y el de hoy? Ya estamos al tercer año de mi gobierno, no está el 30% de los senadores presos. Diferencia sustancial, si es que queremos hablar de democracia. Desde el 2002 al 2008, el ejército de Colombia asesinó a más de 6.402 inocentes. ¿Y qué hizo Uribe? Revictimizó a los inocentes. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Cuando las madres de Soacha reclamaron a Álvaro Uribe por sus hijos, les ofreció 20 salarios mínimos. Hoy, gracias a la JEP, sabemos que no era un mito, que era verdad. ¿Quién se le ocurrió que había que traer muchachos vulnerables de la ciudad para ejecutarlos y presentarlos? ¿A quién se le ocurrió? El comandante del batallón, bajo la presión del comandante de brigada y del comandante de la división, quien toma la decisión de llamar a sus hombres de confianza, que en este momento era el sargento Coral y yo, y se planeó. Por eso se llama sistemático, porque fue planeado. Este hecho es singular en el estudio de la violencia en Colombia, porque una política pública lo permitió. Fueron condenados los militares, más no los políticos que crearon esa política pública. Y tal fue el daño de esta política pública que hoy sigue vigente esa forma de pensamiento y de opresión. La historia recordará que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez chuzaron a magistrados, periodistas, miembros de la oposición. Y aunque los simpatizantes de Uribe quieran negarlo, les recordamos que la exdirectora del DAD, María del Pilar Hurtado, fue condenada a 14 años de prisión por espionaje. Y el exsecretario de Presidencia de Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Moreno, fue condenado a 8 años de cárcel por ser cómplice de espionaje. ¿Ven por qué es importante recordar la historia? Así como dice el dicho, para la verdad Dios y para la justicia el tiempo. El tiempo ha alcanzado a Álvaro Uribe Vélez. Así que no es necesario que sigan
impulsando esas cadenas de oración. Que Dios es un hombre sensato y no es bobo. Él también sabe que la justicia alcanzó a Uribe. Así que se acaba de emitir sentencia condenatoria en contra de Álvaro Uribe Vélez y Colombia celebra que por fin haya justicia, que veamos que la justicia es para todos y no solamente para los de Ruana, que a todos nos toca respetar la ley, que en Colombia hay unos superpoderosos que pueden hacer con la gente lo que quieran, y eso que Álvaro Uribe Vélez hoy está siendo condenado por las conductas menos graves que seguramente ha cometido y que nosotros bien sabemos que ha cometido en el país. Sin embargo, este es un acto de justicia, este es un acto que nos invita a creer de nuevo en las instituciones en nuestro país. Este es un acto que nos lleva a reflexionar quiénes son los que han estado del lado correcto y quiénes son los que han estado del lado incorrecto de la historia. Hoy, más que un día para celebrar, es un día para que reflexionemos como sociedad a dónde estamos llegando, qué personas estamos promoviendo para el poder. Tenemos que seguir con un cambio en Colombia, un cambio del alma, un cambio de los corazones, un cambio en el odio que están generando ciertos sectores políticos. Puede ser un momento muy bueno para que haya justicia, pero asimismo para que se acabe la polarización, para que nos unamos como colombianos, para que sepamos que nadie está por encima de la ley, que todos la debemos respetar, que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, las mismas garantías, los mismos sueños de sacar el país adelante. Y por lo tanto, hoy es un día para celebrar la justicia, para celebrar que todos somos iguales y sobre todo para ver que no hay nadie que se pueda saltar la justicia en Colombia. Por favor, comparte este video si tú estás contento porque en el país hay justicia, porque en el país hay jueces, porque en el país hay independencia judicial y porque vivimos en un estado social y democrático de derecho. Hemos asistido a una presión mediática tan enorme como la que se ha ejercido contra la Fiscalía General de la Nación, contra la jueza Sandra Heredia, contra las víctimas reconocidas en el juicio. Aquí, al unísono, los medios de comunicación del establecimiento y el establecimiento mismo se dedicaron a denigrar a las víctimas al mismo tiempo que exaltaban los falsos testimonios, el fraude judicial, para decir que Álvaro Uribe Vélez era una víctima de la persecución política orquestada por el presidente Gustavo Petro Urrego o una víctima de algunos jueces o fiscales deshonestos. No, aquí efectivamente la prensa debe reconocer el rol erróneo que ha cumplido hasta hoy y seguir el ejemplo de la jueza. La jueza lo ha dicho con claridad, aquí no cedemos ante el poder, no cedemos ante el chantaje, aquí obramos en justicia y ese es un antes y un después que nos permite hoy reconciliarnos con la justicia colombiana y ojalá este ejemplo se extienda en toda la rama judicial del país. Lo primero es que se está ocurriendo un asunto muy importante con el fallo que en este momento está leyendo la sentencia de la jueza de la República, porque es un mensaje muy importante para el país en donde lo que se está diciendo es que nadie está por encima de la ley. Por más privilegios, por más poder que tenga el expresidente Álvaro Uribe o cualquier ciudadano de este país, nadie está por encima de la norma y de la ley. Es el mensaje de este hecho judicial del Estado social y democrático de derecho, en donde ya se da un fallo de culpabilidad contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que recordemos, él tenía la denuncia y el proceso era por fraude procesal y por manipulación de testigos. Ya frente al hecho de manipulación de testigos se dio el fallo de culpabilidad. Nadie por encima de la ley. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje que podemos interpretar de este hecho que está ocurriendo es que rechazamos profundamente y nos parece inaceptable que alguna prensa corporativa, la revista y otro medio de comunicación estuvieron ejerciendo presión sobre la jueza de la República para favorecer una postura. Aquí no se puede aceptar por parte de ninguna prensa y esto implica una reflexión ética.
no se puede aceptar la presión frente a los jueces y la jueza de la República, que tiene que ser protegida en su independencia y en su autonomía. Tiene que quedar claro que esto no es un fallo político, es un fallo en derecho, y ningún fallo de la justicia puede considerarse como una venganza. Los fallos de la justicia tienen que considerarse como un escenario de unidad, de reconciliación del país. No va a haber reconciliación de Colombia si no hay verdad judicial, si no hay reparación de las víctimas. Entonces, este es otro mensaje fundamental que se está planteando aquí. Pero también hay otro tema que es muy importante tener en cuenta. El expresidente, el señor Álvaro Uribe Vélez, hace muchos años tiene otras denuncias y otros procesos en la Corte Suprema de Justicia que duermen el sueño de los justos. Estos procesos tienen que ver con delitos de lesa humanidad declaradas por la Corte Suprema de Justicia en la última década, donde él es presuntamente responsable, como la masacre del Aro, como la masacre de Ituango, como la masacre de La Granja y como el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Estos son investigaciones no prescriptibles por ser considerados delitos de lesa humanidad, frente a los cuales hay investigaciones contra Álvaro Uribe Vélez. El mensaje que manda hoy la jueza de la República es: la justicia se tiene que movilizar. Más de 20 años están congelados y duerme el sueño de los justos estos procesos por delitos de lesa humanidad que comprometen a un expresidente de la República. Nadie por encima de la ley, y la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, deberían estar adelantando las respectivas investigaciones respecto a este tema. Debo también dar mi enorme reconocimiento al senador Iván Cepeda por su valentía, por su rigor, por estar apegado a la norma, a la ley y a la Constitución al enfrentar a los poderosos. Recordemos que esto inició contra el senador Iván Cepeda y él pudo demostrar en un juicio enorme y largo no solamente su inocencia, sino la culpabilidad por estos delitos que se le imputan a el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo quiero hacer un llamado a la calma también, a la tranquilidad. Ahorita me llamaban de un medio de comunicación donde tuve la oportunidad de debatir con uno de los precandidatos presidenciales de la extrema derecha, Daniel Palacio, y preguntaba a la prensa: ¿es que el país se va a dividir? No tiene por qué dividirse el país ante un hecho de justicia. No tiene por qué dividirse el país porque una jueza de la República en derecho falla por un delito frente a un ciudadano. En todo caso, es importante considerar que el expresidente Álvaro Uribe y su defensa tienen derecho a la apelación y seguramente van a apelar en segunda instancia el fallo en el Tribunal de Bogotá. Es muy importante tener en cuenta esa consideración y por eso el llamado es entonces a la reconciliación, y la reconciliación es la justicia y es la verdad judicial con las víctimas del país. Valga decir que en Colombia tenemos niveles de impunidad que superan el 90% para delitos que tienen que ver con los derechos humanos y el 75% para otro tipo de delitos. Y hay otros delitos que ni siquiera se investigan. Es una justicia de la impunidad, por eso nosotros hemos hablado y hemos conversado en todas esas conversaciones que hemos tenido con ustedes a lo largo y ancho del país, que se requiere una reforma a la justicia, que entre a examinar, vía Congreso de la República en principio, cómo se eligen los magistrados y los jueces para que fallen en derecho, porque si no, no vamos a poder superar la impunidad, y si no se supera la impunidad en Colombia, no vamos a poder superar el crimen y la corrupción. Ese es un mensaje muy importante que se envía aquí. Yo quiero de pronto leer algunos de sus comentarios. Aquí Deira Cross, Carolina, todo nuestro apoyo.